Buenas tardes a todos. Es un placer para mí en el día de hoy estar compartiendo con ustedes en el cuarto Congreso Internacional de Fitness, Entrenamiento y Salud. Agradezco a Sebastián, a Henry por la invitación a participar de este evento con la charla de análisis biomecánico de la sentadilla y el peso muerto para el fitness. Mi nombre es Manuel Alberto Riveros Medina, soy licenciado en Educación Física. Soy fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico para la salud y magíster en intervención integral en el deportista. Soy docente investigador en biomecánica y análisis biomecánicos aplicados a la actividad física y el deporte de la Universidad Libre. Y en el día de hoy pues vamos a trabajar biomecánica de la sentadilla y del peso muerto para el fitness. Esa es la primera aclaración que quiero hacer y es, estamos en función del fitness, no estamos en función de el rendimiento y a partir de ese momento me pueden encontrar a mí por Biomecánica Raya al Piso Manuel Riveros, por Biomove PM o por el Facebook Biomecánica Manuel Riveros. La charla del día de hoy va a estar centralizada en lo que ustedes van a encontrar en el libro que estamos editando con ESEP de Biomecánica del Fitness. Y allí vamos a encontrar varias opciones de análisis del movimiento desde los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores. Entonces, no va a ser una charla típica de lo que habitualmente encuentra uno en Internet en torno a cada uno de esos ejercicios, sino que vamos a tratar de hacer un análisis más detallado de la situación. Por eso quiero arrancar colocando este video para que podamos entender que todo aquello, como primer precepto, todo aquello que yo desarrollo pensando en lo externo, pensando en mejorar el cuádriceps, el pectoral, el glúteo y demás, siempre tendrá una consecuencia interna. Aguanta. Entonces, como se acaban de dar cuenta, todo aquello que yo hago externamente, si yo realmente no hago un análisis biomecánico adecuado, tanto de la articulación como de los tejidos biológicos que van a participar, como de las cargas externas y las cargas internas o las fuerzas externas y las fuerzas internas, pues podré tener consecuencias nefastas como la que le sucedió a este deportista. Entonces, es importante tener en cuenta que me debo mover, ¿cierto? Primero debo moverme, pero luego debo moverme bien y luego frecuentemente. Entonces voy a aclarar 4 preceptos que son fundamentales para mí en los análisis biomecánicos. El primero, todo lo que yo proponga como sistema mecánico siempre tendrá una consecuencia interna y lo acabábamos de ver en el video. Se debe disminuir al máximo las variables de análisis. Cuando digo que se deben disminuir al máximo las variables de análisis, es que muchas veces nosotros cuando estamos haciendo análisis biomecánico no necesariamente tenemos la posibilidad de contar con un laboratorio. Contamos con nuestro propio ojo, contamos con la ayuda de nuestros celulares, contamos con la posibilidad de utilizar algunos programas de uso libre para análisis en 2D, pero esto no es suficiente para hacer un análisis súper completo de la biomecánica. Por eso debo disminuir al máximo las variables de análisis para centrarme en aquellos factores diana o aquellos factores objetivo que yo quiero revisar en mayor detalle. Bueno, el tercer precepto es que el movimiento debe ser analizado desde lo que está sucediendo y no desde lo que yo me imagino. Habitualmente, yo tengo modelos de ejercicios en el fitness
tengo guías de ejercicios en el fitness y yo lo que estoy viendo en el usuario es la posibilidad de que ejecute esa acción motriz o ejecute ese movimiento teniendo en cuenta eso que yo tengo en mi cabeza y que es mi modelo o es mi guía o es el gesto al cual debo acercarme. Pero no todas las veces cuando yo no miro en detalle, esos movimientos o esos ejercicios o esos gestos se realizan tal cual realmente son, sino que se realizan de otra manera y aunque pareciera que están siendo iguales, yo no me percato como evaluador o como analizador o como biomecánico, no me percato de que realmente el ejercicio no está haciéndose como debería ser el movimiento ideal. Entonces, desde ese punto de vista, los invito a que hay que mirar el movimiento desde lo que está sucediendo realmente y no desde lo que yo me estoy imaginando que debe ser. Y el último precepto y en el que más quiero hacer énfasis es que no hay ejercicios contraindicados. Definitivamente, el contraindicado es el que no se prepara científicamente para dirigir dicho ejercicio. Entonces, podremos encontrar muchos ejercicios de los cuales se desarrollan en el deporte, como por ejemplo, cuando el luchador o el judoka calienta clavando su cabeza en el piso y haciendo movimientos alrededor de su cabeza apoyado, siempre en la misma, pues uno diría, uy, ese ejercicio es malísimo o está contraindicado. Claro, estaría contraindicado para cualquiera de nosotros que no practica ni lucha ni judo, pero no estaría contraindicado para nada y es más, sería muy necesario o es muy necesario para aquellos deportistas que hacen dichas disciplinas porque la misma disciplina les exige que generen ese tipo de movimiento. Entonces, repito, no hay ejercicios contraindicados, el contraindicado es el que no se prepara científicamente para ello. Entonces, para poder hacer el análisis biomecánico de la sentadilla y para poder hacer el análisis biomecánico del peso muerto desde la perspectiva que yo pretendo acercarlos hoy, quiero que arranquemos por unos conceptos fundamentales que nos lleven a esos puntos que van a estar centralizados en las palancas, en los torques y en los vectores de fuerza que se generan en dichos ejercicios. En primer lugar, debemos comprender que la biomecánica humana es una ciencia pluridisciplinar que se sustenta en la mecánica y en la biología, en la mecánica como parte de la física que estudia el movimiento y la biología como la parte o la ciencia que estudia los seres vivos, y se aplica para el análisis y diseño de sistemas mecánicos. ¿Qué son sistemas mecánicos? Pues los ejercicios que nosotros desarrollamos y por consiguiente hoy los dos sistemas mecánicos a los cuales nos vamos a referir son la sentadilla y el peso muerto. Y estos sistemas mecánicos lo que nosotros queremos mirar es cómo los podemos analizar y cómo podemos diseñar dichos ejercicios o dichos sistemas mecánicos para dar una explicación tanto de las causas biológicas como de las causas mecánicas de ese comportamiento motor dentro de un contexto determinado. Es decir, cuando estamos hablando de ese contexto determinado, es a lo que me refería hace un momento frente al calentamiento de los judokas y los luchadores de Greco, que necesariamente su contexto deportivo los lleva a que generen, al igual que el bailarín de breakdance, a que genere esos movimientos soportados sobre su cabeza y que muy seguramente para cualquiera de nosotros o para una persona mayor o para un niño no los utilizaríamos porque, comillas, ahí sí los tendríamos contraindicados. Y digo comillas es porque todo esto es un proceso de adaptación biológica. Pero debo conocer las condiciones internas de dichos sujetos y cuando me refiero a las condiciones internas es a las condiciones de sus tejidos biológicos para saber si podrían ser capaces de soportar dichas cargas. Por eso la biomecánica que vamos a ver hoy está desde los cuerpos sólidos, es decir, desde los cuerpos que son deformables y los cuerpos que son rígidos. ¿Qué es un cuerpo deformable? El que sufre una deformación en el momento en que yo le aplico una carga. Pero un cuerpo no deformable es aquel que, comillas, no sufre ninguna deformación a partir de que le coloco carga. Y desde el otro punto de vista de los cuerpos también están los fluidos. Y sabemos que un fluido es una sustancia material con partículas con gran movilidad y poca cohesión entre ellas, que va a adoptar la forma del recipiente que los contiene
y por eso acá hablaremos de los líquidos y los gases, que son esos fluidos que están en nuestro cuerpo y que participan también del movimiento y que habitualmente los vemos desde la fisiología del ejercicio más que desde la biomecánica, porque también están los fluidos de las fuerzas externas como el agua en la natación o como el aire en el caso del ciclismo. Entonces acá vemos múltiples opciones de análisis de la biomecánica en el fitness, en el rendimiento deportivo, como en este salto de garrocha o como este deportista de paracycling. Lo vemos también en la Fuerza Aérea Colombiana y siempre vamos a estar ligados a esa biomecánica. ¿Cómo hacemos nosotros los análisis biomecánicos frente a estos cuerpos sólidos deformables y no deformables? Entonces nosotros lo hacemos a partir de la curva carga deformación, es decir, es una curva en la cual al aplicarle una carga a una estructura determinada nos muestra el comportamiento de deformación de dicha curva. Y esa curva nos va a pasar por tres fases, una fase o región elástica, una región plástica y una de ruptura. Entonces, si yo estoy aquí en este caso y le voy a aplicar a este vaso una carga, él se deformó, pero cuando yo le quito la carga, él vuelve a su estado inicial. Entonces se quedó en una fase elástica. Pero si yo le aplico una carga mucho más fuerte a la capacidad que tiene el vaso, ya pasa de una fase elástica a una fase plástica, es decir, a una fase de no retorno a su estado inicial. Pero si yo le aplico una fuerza aún más grande, va a haber zonas en las cuales, como esta, que ustedes están viendo acá, pasó de una fase plástica a una fase de ruptura. Y así sucede en los tejidos biológicos, y eso sucede en el video que les mostré hace un momento, en el cual las estructuras, en este caso la tibia, el ligamento cruzado anterior, el menisco, fueron cargados e inicialmente soportaron una fase elástica, pero la carga fue tan amplia que pudieron pasar de una vez a la fase de fallo o de ruptura, y muy seguramente algunas de esas estructuras se quedaron en región plástica o de no retorno. ¿De qué depende esa deformación de un cuerpo? Pues va a depender del tipo de material, va a depender de la carga externa que yo le aplique, del punto donde yo le aplique la carga o la fuerza, de la magnitud de esa fuerza, de la dirección y velocidad de dicha carga. Por consiguiente, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos porque con todos estos elementos en el día a día, en el fitness, estamos jugando nosotros. Y si no hacemos los cálculos adecuados, muy seguramente lo que vamos a hacer es generar posibles lesiones, ya sean traumáticas como la del deportista que vimos hace un momento, o por sobreuso, como las tendinopatías, por ejemplo, o las fracturas por estrés. Aquí estamos viendo un disco intervertebral en un plano sagital, donde se le aplica una carga compresiva, aquí está lo anterior, aquí está lo posterior, y nos damos cuenta cómo se acható ese disco y adicionalmente cómo se fue deformando y ensanchando hacia anterior y hacia posterior. Esto es lo que sucede en todas nuestras estructuras biológicas. En este caso del cartílago y del hueso que soportan cargas compresivas, pero en el caso de tendón, ligamento y músculo que nos van a soportar cargas tensiles, se hará en este sentido. La biomecánica entonces la vamos a dividir en dos elementos fundamentales, por un lado la biocinemática y por el otro lado la biocinética. La biocinemática, como parte de la biomecánica, va a estudiar o va a hacer análisis del movimiento, pero no va a tener en cuenta las fuerzas que lo producen, por eso hablaremos de aceleraciones, trayectorias, direcciones, ángulos de movimiento, posiciones del cuerpo, mientras que en la biocinética nosotros analizamos el movimiento, pero tenemos en cuenta las fuerzas que se producen. Entonces acá esta persona soportando este cilindro, esta persona soportando esta esfera, el soporte de peso o la fuerza que hace aquí de soporte de peso, o la fuerza que hace aquí este sujeto en la máquina de cuádriceps haciendo la extensión de la rodilla. Toda esta parte corresponde a la cinética. Es así como vemos acá diagramas de cuerpo libre que nos van a permitir a nosotros hacer kinegramas que nos facilitan ver las articulaciones, los segmentos articulares y a partir de ahí poder sacar los ángulos o los comportamientos de movimiento para la cinética, que serían las fuerzas propias que están influyendo sobre un cuerpo.
Por eso, desde las variables biocinemáticas estaremos mirando trayectorias. Dentro de las trayectorias, pues la posición, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento y los ángulos. Mientras que desde la biocinética estaremos mirando la fuerza en newtons, los momentos y torques, la potencia, el centro de gravedad y el centro de masa. Desde el punto de vista de la cinemática, pues hay varios aspectos a analizar y cuando uno habla de la posibilidad de hacer análisis biomecánicos, pues hay tantas formas de hacer análisis biomecánicos como personas hay en el mundo. Y teniendo en cuenta esto, pues cada quien hará el análisis cinemático o biomecánico desde el punto de vista de su mayor conocimiento. En este caso, yo lo que pretendo es acercarme al fitness desde la visión como fisioterapeuta y desde la visión como educador físico y es poder llevar a un ejercicio realmente saludable, a un ejercicio que nos permita adaptarnos y adaptar corporalmente nuestras estructuras para el soporte de cargas, pero a la vez que sea un ejercicio que le aporte a mi salud y no que se me convierta en algo negativo. Por eso, desde el punto de vista biocinemático, la propuesta desde Biomove BM es que la osteocinemática, la artrocinemática y la miocinemática como conceptos elaborados por Kaltenborn en la terapia manual, nos llevan a hablar que la osteocinemática hace referencia a la relación que tiene el segmento óseo en el espacio, es decir, cómo se mueve un segmento, en este caso el antebrazo, en el espacio, cómo se mueve este segmento llamado mano en el espacio. La artrocinemática, por otro lado, me habla de la posibilidad que tienen mis estructuras articulares de relacionarse, es decir, cómo se comporta internamente en este codo, cómo se comporta internamente en este hombro, las dos superficies articulares o las tres superficies articulares dependiendo del tipo de articulación. Y la miocinemática me va a hablar específicamente de cómo los estabilizadores dinámicos, es decir, los músculos, y cómo los estabilizadores estáticos, específicamente cápsulas y ligamentos, van a participar en la ejecución del movimiento. Ok, entonces, osteocinemáticamente hablando, es decir, desde la relación que tiene el segmento óseo con el espacio, lo primero que tendremos que saber es cuál es el movimiento que vamos a analizar. Y por consiguiente, hoy sabemos que los movimientos a analizar serán la sentadilla y el peso muerto. Tendremos que saber cuántas fases de movimiento tiene. Y yo puedo determinar esas fases desde diferentes características, desde el tipo de contracción. Entonces puedo decir que es la fase excéntrica o la fase concéntrica o la fase isométrica. O lo puedo definir desde la trayectoria que se haga. Entonces es una fase de descenso y una fase de ascenso, una fase de flexión de rodillas y de cadera y una extensión de rodillas y cadera, que lo puedo hacer en el fitness, mientras que en el deporte ya las fases de muchas de los gestos deportivos están definidas, por consiguiente ahí me ceñiría a esas fases. Debo saber cuál es la articulación que principalmente está participando o a la cual me estoy dirigiendo. Entonces, si yo estoy pensando en una sentadilla, pues tengo que pensar en la articulación de la cadera y de la rodilla y no debo estar pensando en la articulación del hombro. Por eso disminuyo al máximo las variables de análisis y me voy allá. Pero también debo saber cómo se clasifica esa articulación, cómo se clasifica tanto estructural como funcionalmente. Y cuando hablamos de su clasificación estructural, estamos diciendo si es cartilaginosa, si es fibrosa, si es sinovial. Y cuando nos referimos a la clasificación funcional, nos referimos a si es una sinartrosis, una anfiartrosis o una diartrosis. Y si es una diartrosis, que es de gran movilidad, habría que mirar dentro de las 6 posibilidades: planas, de pivote, en silla de montar, condilias, de bisagra o trocleares, y en artrósicas, cuál de ellas es la articulación que yo estoy analizando. Posteriormente tengo que analizar los planos y ejes, porque para hacer un análisis biomecánico necesariamente siempre debo contar con un sistema de referencia, un punto que me permita hacer comparativos para definir si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y adicional a estos elementos, tengo que saber qué tipo de ejercicio es, si es una cadena cinética abierta, si es una cadena cinética cerrada, si es una cadena cinética frenada. Por consiguiente, en los 2 ejercicios que vamos a analizar hoy, que la sentadilla corresponde a una cadena cinética cerrada,
mientras que el peso muerto corresponde a una cadena cinética abierta. Como un elemento adicional en este análisis osteocinemático necesitamos mirar el comportamiento de los topes. ¿Qué son los topes? Son los límites, son los frenos que se generan a nivel articular para el movimiento y para que las articulaciones no se luxen o no se salgan. Entonces tendremos topes duros que harán correspondencia con los topes que generan los huesos, como sucede aquí en la extensión del codo, que el olecranon se mete en la fosa olecraneana, o cuando hago una ABD de hombro hasta 90 grados, la tuberosidad mayor va a entrar en contacto con el acromión, entonces ya tengo un tope duro, o en la cadera, el cuello femoral que se va a chocar directamente con el acetábulo en la parte superior, entonces esos son topes duros que debo respetar, porque en la medida que yo no los respete, yo lo que voy a hacer es daño sobre esas estructuras y muy seguramente podré generar fracturas. Están los topes firmes que corresponden a las cápsulas y los ligamentos que van a permitir el freno y que la articulación no se salga. Entonces, de acuerdo a cada articulación habrá una cápsula y unos ligamentos si son articulaciones diartrósicas y dentro de la clasificación estructural son sinoviales. Y vamos a tener los topes blandos que siempre van a estar participando, que corresponde a los músculos agonistas y antagonistas en la ejecución del movimiento. Acá vemos entonces que las articulaciones fibrosas que se unen a través de un tejido conectivo, están las suturas, están las sindesmosis, están las membranas interóseas, que es una invitación a que lo revisemos en la medida que, de acuerdo a estas características, sabré si pueden o no tener movimiento, o si tienen movimiento de qué magnitud y cómo se desarrolla, y nosotros habitualmente no lo tenemos en cuenta en los análisis biomecánicos. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas que están relacionadas o unidas a través de cartílago hialino o fibroso. Entonces están las sincondrosis y están las sínfisis, como la sínfisis púbica, por ejemplo, o las placas epifisiarias en los niños o en los jóvenes que todavía están en crecimiento. Entonces yo debo tener en cuenta estos elementos para saber si puedo o no puedo hacer ese ejercicio con esas personas. Teniendo en cuenta entonces, ese análisis biocinemático, entonces ya dijimos y ratificamos la necesidad de un análisis desde los planos y los ejes, desde las fases del movimiento, desde el tipo de cadena cinética, si es abierta, si es frenada o si es cerrada, como es el caso de este soporte de pie. Y por eso también necesitamos dentro de esas fases de movimiento saber si el movimiento que se está haciendo es un movimiento cíclico o acíclico. El cíclico es aquel en el cual la fase final del movimiento corresponde con la fase inicial del siguiente, y acíclico es aquel en el cual la fase final de un movimiento no coincide con la inicial del siguiente. Centrémonos un poquito y aclaremos el concepto de cadenas cinéticas como unidades cinéticas que van a estar formadas por dos eslabones óseos, una articulación y un sistema muscular motor, tanto agonista como antagonista, que van a formar una triada cinética y que nos van a permitir movernos. Entonces, hay tres tipos de cadenas cinéticas: una cadena cinética cerrada, en la cual el eslabón distal está fijo, pero el proximal es el que se mueve; una cadena cinética abierta, que es aquella en la cual el extremo distal se mueve, pero la estabilidad me la brindan los segmentos o la articulación proximal; y una cadena cinética frenada, que es la que desarrollamos en la bicicleta y que habitualmente nos cuesta definir si corresponde abierta o cerrada debido a las características del pedaleo y de los implementos que utilizamos. Desde el punto de vista artrocinemático, entonces tendremos que decir que el segmento articular que se relaciona con el otro segmento articular va a tener unos movimientos internos o intrínsecos que son fundamentales para el análisis. Por un lado, necesitamos saber cuál es el segmento que se mueve y cuál es el segmento que está fijo. En el caso de una sentadilla bien hecha, el segmento fijo o estático será la pierna, mientras que el segmento móvil será el muslo. Pero en un ejercicio como el peso muerto, el segmento estático será el muslo y el segmento móvil será el tronco.
necesitamos mirar al interior de la articulación que estamos analizando cómo son esos movimientos intrínsecos. Entonces, si son deslizamientos, rodamientos, balanceos, giros, rotaciones. Entonces, los deslizamientos hacen referencia a movimientos en los cuales un punto de la superficie móvil entra en contacto con múltiples puntos de la superficie fija. Entonces, un solo punto que entra en contacto con múltiples puntos de la fija. El rodamiento, donde me dice que múltiples puntos de una superficie móvil entran en contacto con múltiples puntos de una superficie fija. El balanceo, que corresponde a un movimiento que se da a partir de un eje y me describe un ángulo, un vaivén en este caso, en el hombro, por ejemplo. La rotación, que es el movimiento que se da a partir de un segmento móvil y uno fijo que se unen en un solo punto, pero se mueven a través de su propio eje o de un solo eje. Y el giro, que sería la combinación de todos estos movimientos. Entonces, si yo muevo aquí el hombro en ABD o muevo el hombro aquí haciendo circunducción, eso sería osteocinemática. Pero artrocinemática sería lo que está sucediendo allá entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Y a partir de ahí tendría que determinar la ley cóncavo-convexo, pero esta ley cóncavo-convexo solamente se dará en el momento que haya rodamientos y deslizamientos, como sucede aquí en esta articulación de la rodilla, y va a depender si es la convejidad la que se mueve, entonces en este caso el fémur que se mueve con relación a la tibia, o por el contrario la tibia que se mueve con relación al fémur, que sería la concavidad. Y aquí los estamos viendo. Entonces, en la cadena cinética abierta, entonces se da un rodamiento y se da un deslizamiento desde la flexión hacia la extensión y desde la extensión hacia la flexión, pero se dan en el mismo sentido. Mientras que aquí en esta cadena cinética cerrada, se mueve el fémur con relación a la tibia, entonces el rodamiento y el deslizamiento se van a dar, pero se dan en diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque al rodar aquí hacia adelante en la extensión, se acaba la superficie y los cóndilos femorales tienen que deslizarse hacia atrás para poder seguir rodando. Y acá lo vemos. Fíjense cómo aquí artrocinemáticamente vemos los rodamientos y los deslizamientos que se generan entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales y entre los cóndilos femorales y la rótula. Y todas estas marcas rojitas corresponden a los vectores de fuerza. La osteocinemática sería la flexoextensión, la artrocinemática esto que estamos viendo en este momento, y la miocinemática correspondería a estas cuerditas que hacen referencia a los músculos que están participando. Miremos este otro video. Miren acá cómo rueda y desliza, pero a la vez los estabilizadores estáticos, como son los ligamentos cruzados en este caso, también se van a tensar o se van a relajar de acuerdo al movimiento que se esté realizando. Ok. Desde el punto de vista de la miocinemática, entonces aquí es importante pensar en cuáles son los estabilizadores estáticos y cuáles son los estabilizadores dinámicos, es decir, cuáles son los músculos actuantes, conociendo su origen, su inserción, su acción y su penación, que ya la voy a explicar, y los estabilizadores estáticos para conocer la estrategia ligamentaria. Entonces, si yo me devuelvo un momentico y pongo este video, la estrategia ligamentaria hace referencia a cómo determinado ligamento, que este sería el cruzado anterior, se tensa durante la flexión, pero se relaja durante la extensión de la rodilla. Pero cuando voy al siguiente movimiento, a la extensión, entonces se va a tensar el cruzado posterior y se va a relajar el cruzado anterior. Desde el punto de vista de los estabilizadores dinámicos, entonces ya dijimos quién era el agonista, el antagonista, el sinergista y el estabilizador, y qué tipo de activación o contracción se está generando, si es concéntrica, isométrica, excéntrica o pliométrica. Y por eso acá vemos los ligamentos colaterales en la rodilla, vemos los cruzados, acá vemos un cruzado en una artroscopia, pero vemos la penación. Y la penación hace referencia a la dirección que tienen las diferentes fibras musculares. Y lo importante de esta penación es que de acuerdo a la penación hacia allá van los vectores de fuerza y esos vectores de fuerza se van a ir modificando
en la medida que nosotros vamos cambiando el rango de movimiento en las diferentes articulaciones en la ejecución de nuestros ejercicios físicos. Aquí en Biomove, la ciencia del movimiento, van a encontrar mucha información en torno a la biomecánica y a los análisis biomecánicos. Miremos desde la biocinética. En la biocinética dijimos que era la parte de la biomecánica que estudiaba el movimiento teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen, y en este caso la biocinética se divide en biodinámica y en bioestática. Muchas de las leyes físicas que nosotros conocemos en el caso del cuerpo humano no son tan reales, porque por ejemplo, uno pensaría que es más fácil en la estática estar en equilibrio que en la dinámica, pero si yo miro a Nairo Quintana que está pedaleando, necesariamente tiene que estar en movimiento para tener un mejor equilibrio que si está quieto. Entonces, acá lo importante de entender desde la biocinética es que la sumatoria de fuerzas externas debe ser igual al nivel de fuerzas internas, o es decir, que sea cero, para que haya un equilibrio dinámico como el de Nairo acá montando en la bicicleta, o de esta bailarina sosteniéndose en la punta del pie de manera estática. La fuerza, entonces, ha sido conceptualizada desde muchos frentes, y el primero que voy a tocar es el de la física, que es igual a la masa por la aceleración, pero desde la fisiología hace referencia a la capacidad que tiene un cuerpo de ejercer acción sobre otro para deformarlo, para frenarlo, para empujarlo, para acelerarlo y demás. Y eso se hace a partir de la contracción muscular. Por eso voy a tocar 4 propiedades de la fuerza. Y la primera propiedad es que un cuerpo siempre va, o un objeto material siempre va a ejercer fuerza sobre otro cuerpo material. También voy a decir que las fuerzas están caracterizadas por tener un módulo y una dirección. Entonces yo aquí voy a empujar con una magnitud, ese es el módulo, pero a la vez tiene una dirección y es hacia adelante. O acá tiene una dirección hacia mi derecha o tiene una dirección hacia la izquierda. También tengo que decir que las fuerzas están en parejas y por eso la tercera ley de Newton de acción-reacción está participando. Entonces, genera una fuerza en un sentido, pero inmediatamente ella está recibiendo una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y por último, dentro de esas propiedades, es importante decir que cuando 2 vectores de fuerza se aplican sobre un objeto, la resultante será la sumatoria de esas fuerzas, 2 o más fuerzas. Entonces, si va una fuerza para allá y una fuerza para allá, al aplicar estas 2 fuerzas, pues el vaso va a coger hacia la derecha y hacia adelante. Es decir, que la sumatoria de esos vectores de fuerza siempre va a tener una resultante, que en el caso del video que vimos, la resultante fue ir a generar fuerzas de tensión sobre el ligamento, fuerzas de angulación sobre la tibia, fuerzas compresivas y de rotación sobre el menisco, que llevaron a la fractura de la tibia, llevaron a la ruptura del menisco, pero llevaron también a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, teniendo en cuenta estos factores y mirando esa biocinética, entonces necesitamos empezar a mirar que hay una artrocinética, una osteocinética y una miocinética, es decir, que a nivel del interior de la articulación hay una serie de fuerzas que están actuando, a nivel del segmento óseo que se está moviendo también hay unas fuerzas que están actuando, y a partir de los músculos, ligamentos y cápsulas también van a haber fuerzas que están participando. Cuando uno está en el laboratorio, pues se para aquí en la plataforma de fuerza, y al pararse en la plataforma de fuerza, en el computador le van saliendo los vectores. Pero desafortunadamente en el mundo del fitness, nosotros no podemos estar viendo cómo se están comportando esos vectores a medida que estamos haciendo el ejercicio. Por eso tenemos que ser más precavidos para poder entender que internamente lo que no estamos viendo sí está sucediendo. Aquí, si yo miro esta imagen, acá, tengo una caja que pesa 1000 newtons y debo moverla, pero depende del ángulo que yo utilice, 45 grados o 20 grados, me va a facilitar más moverla o me va a facilitar menos moverla en la medida que estoy
utilizando una dirección incorrecta o una dirección correcta para el movimiento. Y esos vectores de fuerza, que no solamente los veo aquí externamente, también los veo aquí, es con relación a la penación de los músculos. Por eso acá les estaba mostrando las 7 porciones del deltoides, las 7 porciones del cuádriceps, que tienen vectores de fuerza que van en diferentes direcciones, pero que al sumarlos van a cumplir, en este caso, una función de extensión de la rodilla, y en este caso, un movimiento del hombro en efecto dominó, donde la parte o el fascículo anterior, medio y posterior que habitualmente nos han enseñado, van a participar, pero realmente son 7 y se hace en efecto dominó. Por eso, las fuerzas internas pueden ser activas o pasivas. Las fuerzas internas son las que generan los músculos y son dadas directamente por la contracción muscular o indirectamente por la presión que generan los líquidos internos, la sangre, la linfa y todos los líquidos que nosotros tenemos internamente van a actuar sobre los músculos, facilitando también procesos de activación muscular. Desde otro punto de vista están las fuerzas pasivas internas que se someten a carga de estructuras pasivas como la fricción que se genera al interior de nuestros tejidos por la aponeurosis, las fascias, por retracciones musculares que tengamos, entonces ellas también van a estar ahí y son fuerzas internas. Mientras que las fuerzas externas se van a poder oponer o se van a poder sumar a otras fuerzas y por eso ahí contamos con la fuerza de la gravedad y las fuerzas aplicadas a un cuerpo de manera directa por contacto o de manera indirecta como las fuerzas centrífugas y centrípetas. Pero la fuerza de la gravedad juega un papel importante porque esta fuerza de la gravedad, que es la fuerza de atracción de la Tierra hacia el centro de la Tierra con relación a los cuerpos, va a variar de acuerdo al nivel o a la altura sobre el nivel del mar, sabiendo que a mayor nivel, a mayor altura sobre el nivel del mar, pues la fuerza de la gravedad va a influir menos que cuando estamos a nivel del mar. Y la inmersión en líquidos, como por ejemplo en una piscina, entonces también nos va a modificar los valores de peso, porque ya la masa sigue siendo la misma, pero la gravedad está influyendo de menor manera. Todo eso nos lleva a entender, o nos debe llevar a entender, que todos nuestros tejidos biológicos van a sufrir cargas compresivas, tensiles, cizallantes, angulares, rotacionales o mixtas, y que esos vectores de fuerza van a poder influir positivamente, logrando procesos de adaptación biológica en las estructuras, favoreciendo la posibilidad de soportar cada vez más carga, o por el contrario, si yo como entrenador fitness las aplico mal, puedo llevar a que a partir de estas mismas cargas las estructuras se rompan o se lesionen. Entonces, si yo voy a hablar de una carga tensil, es aquella que se da al mismo nivel, pero en sentidos contrarios, y lo que hace es estirar, alargar, adelgazar las estructuras. Pero si yo hablo de una carga de tipo compresivo, entonces en esta carga de tipo compresivo yo lo que hago es aplicar dos fuerzas que van hacia el mismo punto y lo que hacen es aplastar y ensanchar la estructura que estoy afectando. Están las cargas angulares, que son las que me generan una angulación en dichas estructuras. Y esto sucede en los huesos, por ejemplo, o sucede en el tendón del cuádriceps cuando estamos flexionando la rodilla que se angula acá. Ok. Están las cargas rotacionales que se dan sobre el propio eje de la estructura. Entonces ya vimos cómo en la rodilla se pueden dar esas cargas de carácter rotacional en los ligamentos, en algunos músculos estamos teniendo. Y las cargas cizallantes, que son aquellas cargas en las cuales hay dos fuerzas paralelas que generan fricción entre ellas. Y eso se da desde los movimientos de deslizamiento que hay en cada una de las articulaciones. ¿Y cómo se ve afectado? Entonces va a afectar cartílago, tendón, ligamento, hueso, músculo o nervios. Y por eso necesitamos desde este punto de vista conocer la microanatomía y la macroanatomía de cada uno de estos tejidos biológicos
para saber cómo se comportan. Y miren acá, están los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, el condroitinsulfato, el ácido hialurónico que tanto escuchan ustedes en la publicidad, son parte de esa matriz extracelular que compone estos tejidos biológicos y nos van a ayudar a soportar cargas de carácter compresivo. Y esta es la estructura que tiene. Parecen cepillos de los de lavar los teteros o churruscos, como los llamamos aquí en Colombia. Pero a la vez tienen una proteína bien interesante que es el colágeno, y ese colágeno se organiza a partir de las proteínas en triples hélices, y al formarse en triples hélices van a dar la posibilidad de soportar mayor carga. Miren aquí todo lo que yo la puedo elongar. Ahora cuando ya tengo hélice, a partir de unirla con otra y entorcharla, miren que la capacidad de soporte de carga se aumenta. Entonces, en esa misma medida, el colágeno se comporta y nos ayuda a soportar cargas de tipo tensil a nivel de nuestras estructuras biológicas. Listo. A partir de eso quería mostrar el panorama de por qué el primer precepto de que cuando estamos hablando de un componente de análisis biomecánico es necesario saber que todo lo que yo haga externamente va a tener una consecuencia interna. Acercándome entonces desde la cinética a lo que es la eficacia de la fuerza, y al mirar este ferrocarril, yo ya sé que si yo voy a través de la carrilera, que es la orientación de la fuerza, pues entonces en ese sentido de la acción deseada, la fuerza va a ser eficaz. Pero si yo me salgo de esa carrilera, es decir, si me desvío en el vector de fuerza, entonces ya la eficacia de esa orientación de la fuerza no va a ser la misma, y por consiguiente yo tendré que aplicar aquí la trigonometría para poder establecer cuál sería la magnitud de fuerza y de acuerdo al ángulo en el que me esté moviendo. Entonces, yo quiero que les quede aquí claro que la eficacia de la fuerza va a depender de que esté en el sentido de la acción que yo deseo. En este caso, que vaya por la carrilera y no fuera de la carrilera. Porque vamos a poner el otro ejemplo acá. Aquí va por la carrilera, pero lo que pasa es que yo estoy aplicando la fuerza aquí por el lado del tren. Por consiguiente, al aplicar la fuerza, yo estoy por fuera de la acción deseada, de la trayectoria deseada. Si yo quisiera mover ese tren, tendría que hacer múltiples empujes en esos 90 grados y tratar de balancearlo para poderlo voltear. Por lo demás, va a ser muy difícil. Mientras que si yo lo empujo en este sentido, guardar las proporciones de lo que pesa una máquina de estas y lo que yo puedo hacer de fuerza, entonces en este sentido para él sería más fácil ser movido cuando está en la trayectoria de la carrilera. El primer elemento, entonces, fuerza eficaz. Pero como nosotros somos un sistema de palancas, y una palanca es una máquina simple, al igual que las poleas, al igual que los planos inclinados, que nos van a permitir a nosotros realizar los movimientos, y nuestras palancas están dadas por los segmentos óseos, espacio comprendido entre articulación y articulación, el eje articular que nos va a permitir movernos, pero a la vez por un componente muscular. Entonces las palancas son máquinas simples que nos permiten transformar fuerzas, y nosotros nos movemos a través de palancas con movimientos rotacionales articulares. Por eso tendremos palancas de primero, segundo y tercer género, donde las palancas de primer género tienen el apoyo en la mitad, las de segundo la resistencia en la mitad, y las de tercero la potencia en la mitad. Por eso es necesario que nosotros sepamos, para hacer análisis mucho más puntuales, que cada vez que yo quiera hacer un análisis biomecánico, el apoyo para mí será la articulación. En el caso de la sentadilla, el apoyo no serán los pies en el piso, será la articulación que yo esté analizando, o la cadera o la rodilla. En el caso del peso muerto, pues será la cadera. O si estoy haciendo mal el ejercicio, me centraré en analizar la zona lumbar porque la estoy sobrecargando. Entonces entro ahí a analizar, pero es el apoyo, la articulación. La potencia para las contracciones concéntricas será la inserción del músculo. Y para las excéntricas será el origen del músculo. Y la resistencia será el segmento que voy a mover
más la carga que voy a mover. Por eso aquí vemos en cada una de esas palancas la fuerza, la resistencia, el apoyo y la carga, y ubicados en la mitad el apoyo, en la mitad la resistencia y en la mitad la potencia. Pero hagamos un ejercicio sencillo. Miremos el brazo de palanca. Si yo quiero que este cuerpo esté en equilibrio y tengo esta barra de 14 centímetros, al colocar el apoyo en la mitad entre el brazo de la fuerza y el brazo de la resistencia, y aquí tengo que mover 8 kilogramos, pues lo más seguro es que la cantidad de fuerza que yo tenga que hacer aquí sea de 8 kilogramos para mantener el equilibrio. Y todo lo hemos vivenciado en el balanceo. Pero la problemática radica aquí, y es si yo muevo el apoyo hacia la fuerza o muevo el apoyo hacia la resistencia, ¿qué va a pasar con dicho proceso? ¿Cuál será más fácil? ¿Hacer la fuerza aquí para levantar esto? ¿O por el contrario, hacer la fuerza aquí para levantar esto? Entonces es muy sencillo. Al multiplicar 7 por 8, 56, yo ya sé que aquí el brazo de la resistencia son 56 kilogramos por centímetro, pero aquí necesitaría saber qué longitud hay entre el apoyo y el brazo de la resistencia para saber la fuerza. Por eso aquí modifica en mis ejercicios si la sentadilla es mejor profunda o es mejor a 90 grados o cómo es que la debo desarrollar a partir de este ejercicio simple. Y miremoslo. Entonces miren qué difícil es cuando la fuerza tiene más cercano el apoyo a ella. Y qué fácil es, en este caso, si el apoyo está mucho más cercano a la resistencia. Entonces, hay que empezar a mirar cada uno de esos componentes porque muy seguramente si el apoyo está muy cercano a la fuerza, como en este caso, al abrir una puerta desde la bisagra, va a ser mucho más difícil que si la abro desde la chapa. Y así sucesivamente. Si cargo a una persona con los brazos extendidos y la coloco bien al extremo, pues va a ser más difícil que si la cargo aquí cerca. Entonces tengo que empezar a mirar cada uno de esos elementos. Y acá tenemos un ejercicio sencillo. Entonces me dice que la dirección de la carga va hacia abajo. Y estoy hablando de estos 3 kilos que pesa esta esfera. Pero tengo un punto de apoyo que sería la inserción del bíceps y tengo un eje articular. Entonces, si me dice que la distancia entre el eje articular y la inserción del bíceps está a 3 centímetros, sin contar el peso del segmento, podría yo decir que 3 centímetros por 3 kilos da 9 kilogramos centímetro, sería la cantidad de fuerza que yo estaría haciendo aquí en la inserción. Pero si yo lo pienso ya con relación a la longitud del segmento, desde el eje articular hasta el eje de la esfera que estoy levantando, entonces ya hay 40 centímetros y me dice que 4 por 3 son 12, o sea, son 120 kilogramos por centímetro. Eso quiere decir que en esta posición de 90 grados hago el mayor esfuerzo porque si yo flexiono más y me quedo acá, ya el centro de masa estaría acá y esta distancia sería menor, y si está acá, pues sería menor y así sucesivamente. Entonces, fíjense que es importante conocer los brazos de palanca y los torques que están trabajando ahí. Por eso la necesidad de conocer estas angulaciones para las ejecuciones de los movimientos y poder saber a partir de estos grados articulares, desde la posición de la inserción y de el eje de la carga, qué tanta distancia hay para poder saber si estoy haciendo más o menor esfuerzo. Entonces, ya habiendo visto algo de palancas, tendremos que mirar las magnitudes físicas que son escalares y vectoriales. En este caso, las escalares nos están diciendo que son aquellas caracterizadas porque tienen un número específico y tienen una unidad, entonces unidades de masa, tiempo y longitud, que son las que más utilizamos en biomecánica. Entonces, 10 kilogramos más 20 kilogramos son 30 kilogramos, menos 15 son 15 kilogramos, es decir, ahí estamos teniendo un valor numérico y una
y una unidad una unidad de medida que corresponden a masa. Pero si yo digo que 10 minutos de sueño más 30 minutos de pereza más 10 minutos de descanso, son 40 y 10, 50 minutos de ocio. Listo. Estoy sumando tiempo y estoy hablándolo en un valor numérico y en minutos. Entonces, esas son las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales, por el contrario, se caracterizan por tener un número o una magnitud, una dirección y un sentido. Es decir, la dirección es hacia dónde se va a mover y el sentido es el ángulo donde se va a mover. Entonces, miremoslo acá. Entonces, tenemos una magnitud de 100 metros con una dirección de 30 grados, pero con un sentido hacia el nororiente. Entonces, ahí en ese sentido me está mostrando que es un vector, que es un segmento de línea que está orientado y que va a estar compuesto tanto por el sentido como por la magnitud, por la dirección. Entonces, pasando esto a términos de ejercicio, cuando yo hago una sentadilla hasta 90 grados o hago una sentadilla hasta 120 grados, ahí estoy hablando de la dirección, el ángulo sobre el cual me estoy moviendo. El sentido es hacia flexión o hacia extensión de rodilla o de cadera. Y la magnitud va a ser la cantidad de carga que yo le esté formulando, mi peso corporal más los discos y la barra que tenga o lo que esté utilizando para dicho ejercicio. Recordar aquí que los vectores de fuerza no los estamos viendo, pero sí están participando. Miren en la penación, que ya la habíamos enumerado. Si yo estoy aquí relajado, la penación de este músculo tiene esta angulación, entonces el eje de carga, la penación y me da este ángulo. Pero en el momento en que yo contraigo el músculo, miren, me cambia la orientación de las fibras, por consiguiente me cambia la penación y me cambia el ángulo, por consiguiente me invita a generar más o menor fuerza. Por eso entonces ya no solamente vamos a pensar en el ángulo articular, sino el ángulo de la penación de acuerdo al rango de movimiento articular. Y para eso entonces necesito necesariamente utilizar sistemas de referencia, vista anterior, vista transversal, vista sagital y específicamente poner un punto 0,0 que me va a permitir desde ahí en un plano cartesiano establecer los vectores de fuerza. Y estas imágenes de Newman me parecen súper interesantes porque es que estamos viendo en un plano sagital la cadera, la estamos viendo de lado, la estamos viendo en un plano transversal u horizontal y la estamos viendo en un plano frontal. Y miren, son los mismos músculos, pero cómo son los comportamientos de sus vectores de fuerza para producir los diferentes movimientos. Entonces aquí es fundamental poder entender este tema de vectores para saber hacia dónde es que se dan las fuerzas finales y que habitualmente, por ejemplo, en la sentadilla, cuando decimos que tenemos que colocar los pies hacia afuera o hacia adentro para activar más el vasto medial o el vasto lateral, estamos cometiendo grandes errores porque nos está modificando estos vectores y los estamos sacando del contexto en el cual deben moverse realmente de acuerdo al tipo de articulación. Por eso aquí, desde la inserción, el punto 00, dirigimos los vectores de acuerdo a la penación. Entonces, uno para el supraespinoso, en este caso 2 para el infraespinoso, 1 para el redondo. Aquí en el caso del psoas, 1 para el psoas, 1 para el ilíaco, pero si yo fuera más estricto, tendría que ir uno hasta aquí, 2, 3, 4 y 5, aunque sé que la sumatoria de esos vectores tendría que dar hacia allá y me llevan a la flexión de cadera. Y aquí en el deltoide las 7 porciones, las 4 anteriores y las azules oscuras, las 3 posteriores. Miren acá la sumatoria de los vectores anteriores de el deltoides. Entonces, hago por el método del polígono, que los invito a que lo revisen, la sumatoria de vectores y me dan hacia arriba. Y los del psoas, ya sea por el método del triángulo, poniendo primero A y después B, o primero B y después A, o por el método del paralelogramo, tendremos una resultante hacia arriba que nos irá conduciendo hacia la flexión de cadera. Un tercer elemento importante a analizar aquí es el torque.
¿Qué es un torque? Es el efecto de rotación que se produce al aplicarle una fuerza a un cuerpo rígido. Entonces tengo este tornillo, lo aprieto con esa llave alemana, tengo que soltarlo, entonces elevo el extremo de la llave, lo llevo hacia allá, a favor de las manecillas del reloj, por consiguiente aquí genero un par de fuerzas que lo que va a hacer es soltarme el tornillo. Ah, pero que lo quiero apretar, listo, entonces al contrario, genero la fuerza en contra de las manecillas del reloj, perdón, a favor de las manecillas del reloj, en el anterior en contra de las manecillas del reloj, y ahí voy a apretar. Entonces el torque, como lo hicimos hace un momento, es la fuerza por la distancia, y aquí teníamos la fuerza por la distancia, la fuerza por la distancia. En la bicicleta sucede lo mismo, entonces aquí estaría el eje, este sería la distancia, y la fuerza la voy a ejercer yo desde el pedaleo en este sentido para que esta rueda dentada, como es el plato, pueda conectar con la cadena y esa con el piñón y me permita desplazarme. Entonces ya dijimos que nosotros nos movemos en torques. Teniendo en cuenta eso, entonces, fíjense lo siguiente. Yo lo primero que debo situar es el eje de la articulación que estoy analizando y en la vista que lo estoy analizando. Miren acá, lo estoy analizando en una vista lateral y aquí en una vista frontal. Aquí en la frontal, pues ya no lo estoy ubicando en la glenohumeral, sino en la articulación esternoclavicular y a nivel de la columna. Tengo la carga, entonces coloco el eje de la carga hacia abajo, ¿cierto? Y lo que me dice es que cuando yo estoy en esta posición, veo aquí y trazo la perpendicular desde el eje de la carga con el eje del movimiento, acá me dan 90 grados, y por consiguiente esta distancia la multiplico por la cantidad de fuerza que estoy haciendo acá, diciéndome que este ejercicio es más difícil acá por esta gran distancia versus cuando ya está en flexión completa por esta distancia. Pero que si lo miro en vista frontal, miren la distancia es amplia, por consiguiente es un trabajo fuerte para columna y un trabajo fuerte para la esternoclavícula. Tendré que hablar entonces de la dirección de la carga, de la dirección del movimiento y de la dirección de la contracción. Entonces, la dirección de la contracción en este ejercicio sería el bíceps, ¿cierto? La dirección de la carga sería el disco que va hacia abajo siempre por la tracción que hace la tierra o ejerce la tierra sobre él. Y la dirección del movimiento va a depender de la fase. Entonces, acá está empujando hacia adelante, aquí está empujando hacia arriba y hacia adelante, aquí está empujando hacia arriba allá y luego hacia adentro. Entonces, dirección de la carga, del movimiento y de la contracción. Entonces, fíjense cada uno de esos elementos. Pero cuando yo empiezo a mirar el eje de la articulación versus el eje de la carga, voy viendo cómo se va aumentando la distancia. Y al irse aumentando la distancia, el brazo de la resistencia se va aumentando. Por consiguiente, en esta que es la distancia máxima, se genera el mayor esfuerzo. Y aquí ya me estoy acercando. Entonces voy a pasarlo a términos de la sentadilla. Estoy en extensión, voy bajando, voy bajando. Aquí llego a los 90 grados, está la máxima distancia, por consiguiente el máximo esfuerzo, y cuando sigo flexionando, bajando la cadera, pues ya la distancia se está disminuyendo y por consiguiente ya el ejercicio no es tan efectivo como hasta los 90 grados. Y aquí mucho menos porque ya los dos ejes se acercan más y acá se monta el uno sobre el otro. Hagamos el ejercicio aquí sencillo. El torque en negro y en azul. Entonces, en azul es con relación a la carga, en negro es con relación al eje de la articulación. Entonces, aquí estamos a 2 centímetros y el disco pesa 10 newtons, entonces 10 por 2 me da 20 newtons centímetros. Pero aquí ya está a 5 centímetros, entonces ya son 50 newtons en esta posición, pero en esta posición ya pasó, entonces ya solamente está a 3 centímetros, entonces ya son 30 newtons. Pero si lo miro desde la carga, la distancia aquí es de 3 centímetros, por consiguiente con relación a la carga está haciendo 30 newtons, pero aquí esta distancia es de 12 centímetros, por consiguiente ya son 120 newtons, y aquí son 9 centímetros, me da 90 newtons. Entonces, en esa misma medida, podemos ver que estos se llaman ejercicios de resistencia variable.
donde estoy mirando el torque con relación a la carga y el torque con relación a la inserción muscular. Y ya llegamos entonces ahora sí a lo que nos compete en este momento y es la sentadilla y el peso muerto. Entonces, necesitamos para este análisis poder establecer varias cositas. El músculo que vamos a evaluar en esta imagen inicial, estoy pensando en el bíceps, ¿cierto? La articulación es la del codo. El plano, esto es un plano sagital sobre el cual estoy analizando, es decir, de lado. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? Esta rojita, por aquí va la línea de acción de la fuerza del bíceps. ¿Cuál es el segmento que se va a mover? El antebrazo, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza o el vector de fuerza que se va a ejercer? Este vector negro que está aquí, que corresponde a la penación del bíceps. ¿Dónde queda el eje articular? Miren, el eje articular está aquí en el codo. ¿Cuál es el eje de las X o que corresponde al eje que vincula el segmento móvil con el eje articular? Es todo este que corresponde a H. ¿Cuál es el eje tangencial? O sea, ¿cuál es el eje que va a bajar en perpendicular hacia este eje de las X? Que este sería el eje de la Y, sería este que corresponde ahí. ¿Cuál es la inserción del músculo? Este punto de acá es la inserción del músculo. ¿Cuál es el segmento fijo? El segmento fijo va a ser el brazo. Aquí está, entonces, hombro, húmero, codo. ¿Cuál es la fuerza tangencial para sacar el coseno? Listo, entonces empieza uno a mirar que para hacer los análisis vectoriales necesito descomponer el vector en Y y descomponer el vector en X. Entonces en X estarán los grados, mientras que en Y estarán los valores de 1 hasta -1 para saber a medida que yo voy variando el ángulo, cómo va cambiando el seno y cómo va cambiando el coseno, para que me dé unos valores y me esté reforzando también si el valor de fuerza corresponde a un mayor valor o a un menor valor y cómo se va a comportar. Listo, y acá lo tenemos. Entonces miren la sentadilla y el círculo unitario, donde tenemos esos valores en radianes y en grados. Y miren acá la bolita. La bolita llegó acá, llegó a 90 grados. Los 90 grados aquí está en la flexión de rodilla. Por consiguiente, en 90 grados el valor de seno para ese ángulo es 1. Por consiguiente, otra forma de demostrar, aparte de la longitud del segmento en la palanca, es otra forma de demostrar que trigonométricamente también la posición a 90 grados de flexión de rodilla es donde se ejerce en la sentadilla el mayor esfuerzo. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos que acabamos de ver, se hace este cuadrito como guía, en el cual nos permite tener esos 10 puntos que estaban ahí enumerados hace un momento, y vamos a mirar el cuádriceps, vamos a mirar específicamente la articulación de la rodilla, y lo vamos a mirar en un plano sagital. Quiero hacer una aclaración importante, aunque nos vamos a meter en el plano sagital, es importante que tengamos en cuenta cuando estamos entrenando mujeres que anatómicamente las mujeres difieren de los hombres a partir de las características de la pelvis. ¿Por qué? Porque la pelvis de las mujeres es una pelvis que está totalmente adaptada para la gestación, mientras que la de nosotros no. Por eso las mujeres tienen una tendencia a tener una coxa vara y un genu valgo, es decir, tienen tendencia a ser rodillijuntas patiapartadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, nosotros más hacia el varo, con el ángulo Q, debido a que nos favorece que los vectores de fuerza se modifiquen y ellas tengan mayores posibilidades de luxaciones de la rótula o de la patela hacia lateral, mayores posibilidades de que cuando están haciendo los ejercicios de sentadilla se vayan hacia valgos de rodilla mayores, hagan valgos dinámicos y por consiguiente se generen mayores lesiones a nivel de la articulación. Y aquí lo vemos. Miren los
posicionamientos que se están haciendo a partir de esa característica anatómica. Por consiguiente, tenemos que estar muy pendientes de esa situación para que no vayamos a impactar demasiado los compartimientos internos con cargas tensiles sobre el ligamento colateral medial, sobre el menisco interno o compresivas sobre el externo, como sucede acá. Miren hacia dónde van las flechas de los vectores de cargas externas. Pero habitualmente ese comportamiento en valgo de rodilla va acompañado de un valgo de talo o un pie pronado. Entonces, fíjense que también hay que ir analizando todos estos factores y no es solamente mirar los ejercicios a través de internet y repetirlos y copiarlos, porque yo aquí lo que estoy tratando es de mostrar que hay otros factores que habitualmente no tenemos en cuenta y que es necesario hacerlo. Con esta imagen quiero mostrar cómo en una flexión de rodilla el ligamento cruzado anterior está algo tenso, pero los colaterales y el cruzado posterior se relajan, mientras que aquí en esta extensión están totalmente tensos esos ligamentos. El cruzado anterior tiene 3 fascículos, el anteromedial, el posterolateral y el medio, y dependiendo la orientación de su fibra se va a tensar. Por eso hay momentos en que el cruzado anterior se rompe en flexión de rodilla o se rompe en extensión de rodilla. Y adicionalmente, cuando nosotros estamos haciendo la flexión de rodilla y vamos a la fase de flexión profunda, la rótula se pega al surco intercondilio y queda acá. Y la cantidad de carga que soporta la rótula y el tendón en el surco intercondilio de carácter tensil se aumenta. Y acá me va mostrando cada uno de los rangos de movimiento sobre los cuales la rótula posterior a los 90 grados, por eso también solamente hasta los 90, debería ser máximo hasta los 100, aumenta las fuerzas de compresión y de cizallamiento en dicha estructura. Y eso nos va a llevar a que tengamos mayores afectaciones. Otra razón por la cual sentadilla hasta 90 grados, máximo 100. Ok, entonces recordar, todo lo que yo propongo como sistema mecánico tiene una consecuencia interna. Se deben disminuir al máximo las variables de análisis. El movimiento se debe ser analizado desde lo que está sucediendo y no desde lo que me imagino. Y no hay ejercicios contraindicados. El contraindicado es el que no se prepara científicamente para dirigirlo. Y por eso, a partir de SEP y de Biomove, es que trabajamos en función de un fitness que definitivamente sea apoyado científicamente, que sea basado en la evidencia. Entonces vamos a empezar a mirar acá la ejecución de los ejercicios. Entonces, fíjense los vectores de fuerza que están actuando sobre el muslo. Entonces ponemos el primer video. Y si yo empiezo a mirar cada una de las características de esta ejecución, aquí hay una rotación tibial externa, a pesar de que ella ahorita nos colaboró para la ejecución de estos videos, a pesar de que ella, en este caso, está generando el movimiento desde el mismo eje de flexo-extensión. Aquí entonces tenemos una sentadilla con carga posterior. Ella está delineada acá mostrándonos los ejes del movimiento y nos damos cuenta que el movimiento arranca desde la rodilla y no arranca desde el tobillo como sucede en muchas ocasiones. Entonces vamos a mirar. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a mirar las direcciones de la carga. Entonces, la carga va hacia abajo, va hacia abajo, va hacia abajo. La dirección de la contracción va en el sentido de la penetración muscular del cuádriceps, ¿cierto? La dirección del movimiento va hacia arriba, es decir, que dividimos el ejercicio en fases y en este caso vamos a analizar la fase de ascenso. Pero también me dice que está el eje articular, que es el naranja, el eje de la carga, que es el del disco, no estoy contando ahorita el eje del cuerpo, está el eje del centro de masa, es decir, si yo cogiera una báscula romana y quisiera saber este muslo, dónde queda en equilibrio, pues aquí está el centro de masa de ese segmento a partir de los estudios hechos de centro de gravedad. Está la inserción muscular, en este caso la del cuádriceps,
y está la línea de acción muscular, que sería esta. ¿Ok? Acá estamos viendo también el eje de la cadera. Yo lo que quiero que vean en este caso es cómo se van modificando en cuanto a distancias estos elementos. Y lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, fíjense aquí, la distancia entre los dos ejes es grande. La carga queda por detrás del eje de la articulación. El centro de masa queda por detrás de la articulación. Por consiguiente, la tendencia de la carga va hacia atrás, lo cual nos lleva a que trabaje el glúteo, ¿cierto? Si lo comparáramos con la sentadilla con la carga anterior, entonces nos trabaja más el glúteo que el cuádriceps si lo comparamos con ese ejercicio. Pero miren acá, se disminuyó el espacio y acá queda en la línea. Por consiguiente, estar en esta posición es mucho más fácil que estar en esta posición de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Y si yo pensara en que ella está levantando 115 kilogramos, sumando el peso corporal más los discos que tiene acá, por la distancia, o sea, por esta distancia que hay acá, o por esta distancia que hay acá, o por esta distancia que hay acá, los valores cambiarían, porque esta distancia de acá multiplicada por 115 y esta distancia de acá multiplicada por 115 o esta distancia de acá multiplicada por 115 nos va a decir que aquí hay un mayor torque que entre el eje articular y la longitud del segmento y entre el centro de masa y el eje articular. Entonces aquí tendríamos mayor esfuerzo que acá y mucho menos acá. Por eso acá el segmento móvil sería el muslo y el segmento fijo sería la pierna. Y aquí hicimos todo el proceso de todos los puntos. Pero aquí lo que yo quiero tener en cuenta es que si yo colocara una linternita aquí y proyectara la imagen de este vector de fuerza, que es el del músculo, sobre el eje Y a los 90 grados, aquí, en este caso, el seno del ángulo me daría 1. Por consiguiente, aquí el nivel de esfuerzo es mayor. Por eso hacemos esta descomposición de vectores para aprovechar el teorema de Pitágoras y aplicar la trigonometría y poder saber realmente cuánta carga es la que está levantando, porque ella realmente no está levantando 115. 115 es la sumatoria de los pesos, de los discos que pesan 20 son 40 y 20 la barra son 60 y 55 que pesa ella son 115. Eso es lo que está pesando ahí que yo me estoy imaginando. Pero cuando yo ya aplico esto, que corresponde a la trigonometría, al seno, al coseno, a los vectores de fuerza proyectados, entonces ya los 115 por la distancia se van a ver diferenciados totalmente. Por consiguiente, y así me voy a permitir leerlo, lo van a encontrar en el libro. En la sentadilla se debe conservar el tronco derecho y estable, es decir, debe tener un adecuado control motor, en una flexión de 30 a 45 grados. De 30 a 45 grados. Aquí está la posición. De 30 a 45 grados. ¿Cierto? Que va a ser dependiente de la carga y de los niveles de flexibilidad del sujeto, especialmente a nivel de la columna, a nivel de los flexores de cadera y de los gastronemios, quienes condicionarán la adecuada ejecución. Pilas, porque si yo tengo retracciones en flexores de cadera, en rotadores de cadera, inmediatamente me van a modificar la línea del ejercicio que está en el plano sagital para flexoextensiones. Igual, si tengo acortamiento de los gastronemios, me va a dificultar la ejecución del ejercicio. Coloqué esto acá porque es muy común que le digan a uno que si colocar los pies hacia adentro para activar el vasto externo o hacia afuera para el interno. Pues resulta que para aumentar la solicitación, reclutamiento de fibras de la musculatura extensora de rodilla, eso que está diciendo ahí atrás no es cierto. Lo que se está realizando es una solicitación, es decir, una mayor carga, un mayor estrés de carácter anormal sobre las estructuras óseas y ligamentarias y meniscales, tanto del compartimiento interno y externo de la femorotibial, como decíamos en los valgos dinámicos, y no un fortalecimiento de estas porciones del cuádriceps, como sí lo evidencian diversos estudios electromiográficos de dichos ejercicios, Ninos, JS.
Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que debo conservar la posición de los pies con relación al eje de la articulación de la rodilla y de la cadera. Que si los roto hacia afuera, los roto hacia adentro, no. Me aumenta las solicitaciones a nivel de la rodilla y por consiguiente me arriesga a lesionarme y no tiene efectos positivos sobre fortalecer más el vasto medial o el vasto lateral. Mientras que si yo estoy en este eje de movimiento, voy a poder trabajar tanto vasto lateral como medial durante la carga. Y en los últimos 15 grados de extensión, mucho más el vasto lateral. Y acá muestro en la imagen. Miren cómo se comporta, se sale de la línea. Inmediatamente se sale de la línea al colocar los pies en esa forma. Entonces, hay que mantener, porque acá hay una conexión directa entre cadera, rodilla, pie. Entonces, puedo estar afectando o a nivel de la rodilla o a nivel de la cadera. Es importante establecer que al tener en cuenta la distancia entre los ejes de carga articular y la posición de 90 grados de flexión, esta es la que muestra el mejor brazo de palanca para la generación de fuerza, como ya lo dijimos. Por consiguiente, de mayor solicitación y efectividad para el cuádriceps y con el menor riesgo de alteración de las estructuras articulares. Al generar una flexión de rodilla mayor a 90 grados durante la sentadilla con su propio peso corporal, se aumentará dicho brazo de palanca aumentando de 4 a 5 veces más las cargas tensiles y compresivas sobre la articulación. Es decir, que si teníamos 115, entonces resumámoslo, dejémoslo en 100 por 4 da 400 o 100 por 5 da 500, sin contar la distancia. De seguir aumentando la flexión hasta la sentadilla profunda, esta misma persona puede aumentar las cargas tensiles, las que se dan allá entre el cuádriceps y el surco intercondilio, a 5.000 newtons fuerza sobre el tendón del cuádriceps, que está anidado en el ángulo del surco intercondilio. Cifra que seguirá aumentando cuanto más carga siga levantando el sujeto, barra con discos. Es decir, que si yo sigo flexionando, aparte de poder afectar meniscos, de poder afectar ligamento cruzado, también estoy generando tendinopatías a nivel del tendón del cuádriceps. Miremos con el peso anterior qué sucede. Entonces quiero que miren que ella empieza el movimiento en cadena cinética cerrada desde la rodilla, no lo empieza desde el tobillo. Luego acompaña cadera y tobillo. Ok. ¿Qué sucede? Entonces, volvemos con nuestras variables: dirección del movimiento, dirección de la carga, dirección de la contracción, eje de la cadera, eje de la rodilla, eje de la inserción, eje de la carga y eje del centro de masa en cada una de las posiciones. Y aquí vuelve y juega la distancia en la sentadilla hacia los 90 grados es mucho mayor. Y en este caso volvemos a hablar de que es una palanca de tercer género. Una palanca donde el apoyo es la articulación de la rodilla. Perdón, una palanca de primer género. Una palanca donde la resistencia es el peso de la barra, de los discos y del cuerpo, el apoyo es la rodilla y la potencia es el cuádriceps. Es una palanca de primer género, acá me equivoqué, primer género, no tercer género. Por consiguiente, las distancias, fíjense acá, también se van modificando a partir de los segmentos móviles y fijos. Aquí, a diferencia del anterior, fíjense que el mayor torque del eje articular con relación a la carga ahora se da por delante del eje articular, ¿cierto? A diferencia de la sentadilla con el peso atrás. Por consiguiente, esto es una demostración que utilizar el peso adelante favorece más la solicitación del cuádriceps y por eso la utilización del peso adelante también es parte de los ejercicios de entrenamiento de la técnica de la sentadilla. Conservamos los 45 grados, pero aquí, fíjense que la distancia es mayor, por consiguiente es el punto de mayor carga en dicho ejercicio. Vuelve y juega, entonces el seno de 90 y
nos va a dar 1. Entonces, nos está demostrando a partir de esto también que no solamente es el torque y la palanca, sino los vectores de fuerza y el uso de la trigonometría. Esta variante va a presentar como ventaja que la barra está situada anteriormente y va a favorecer el mantenimiento de la espalda recta. Sin embargo, se debe evitar la postura cifótica en caso de que se presente, es decir, postura encorvada. Y a la vez genera una mayor solicitación del cuádriceps, como lo estábamos diciendo, pero siempre con cargas inferiores a la sentadilla clásica. Es decir, aquí no podemos levantar más fácil el peso porque igual nos va a generar un torque hacia adelante y nos podemos caer. Es un movimiento propio del levantamiento olímpico que facilita el aprendizaje de la técnica antes del levantamiento de grandes cargas, como lo decía. Y seguimos fortaleciendo el concepto. Realizar una sentadilla que supere los 100 grados de flexión de rodilla presenta varias implicaciones a nivel de esta. En primer lugar, el torque generado a nivel de la articulación femorotibial disminuye al acercarse al eje articular, razón por la cual se reducen los niveles de fuerza, es decir, se da una desventaja mecánica del cuádriceps, acompañada de un menor reclutamiento de fibras musculares producto del alargamiento de la sarcómera y por consiguiente menos opción de interacción de los puentes cruzados de actina y miosina, con pérdida de la influencia de la curva carga, de la curva tensión-longitud. Es decir, que cuando yo supero los 90 grados de flexión, entonces ya la curva tensión-longitud dada por el acercamiento entre las actinas y las miosinas se ve afectada y ya no puede generar la suficiente fuerza. Por consiguiente, aquí hacemos es un efecto de rebote para poder levantarnos nuevamente. Pero también me está diciendo que entra en desventaja mecánica el cuádriceps y a partir de ahí aumenta las cargas de compresión y de cizallamiento a nivel de la patelofemoral. Por consiguiente, me voy a ir a una sentadilla profunda, que es la posición de mayor inestabilidad, y voy a exponer tanto los ligamentos como los meniscos a posibles lesiones. Y aquí es donde hago énfasis en uno de los preceptos. Yo debo analizar adecuadamente la ejecución de la técnica, lo que debe ser el ejercicio y no lo que yo me estoy imaginando. Porque aquí estamos hablando de una cadena cinética cerrada, donde el eslabón distal está fijo, que son tobillos y pies, y el eslabón proximal, que es la cadera, debe ser la que facilita el movimiento como eje de la palanca. Miremosla acá de igual manera, pero con el uso de tacos. Entonces ya el uso de los tacos me implica cambio en las angulaciones, me facilita el ejercicio cuando tengo acortamiento de los gastrosóleos. Entonces vuelve y juega, dirección del movimiento, dirección de la carga, dirección de la contracción y los ejes que hemos ido revisando. Y vuelve y me demuestra que en esta posición es el ángulo donde mayor esfuerzo hago, pero con el uso de los tacos, a pesar de que tengo la carga adelantada, fíjense que el eje de la carga se me va hacia atrás, es decir, queda por detrás del eje articular de la rodilla. Por consiguiente, también me favorece el trabajar cuádriceps y trabajar glúteo. ¿Ok? Ya aquí creo que ha quedado lo suficientemente explicado y aclarado en las tres posiciones. Entonces vamos a mirar qué pasa con esta variante del uso de los tacos. De igual manera que la sentadilla clásica activa, los músculos cuádriceps, glúteo e isquiotibiales, tanto los abdominales como los aductores, van a estar trabajando. Esta variante va a facilitar la ejecución de la sentadilla a sujetos con retracción o acortamiento de los gastrosóleos, como lo dijimos, evitando una amplia flexión anterior del tronco y logrando una mayor solicitación sobre el cuádriceps. El uso de esta cuña va a permitir realizar más cómodamente el movimiento por su acción sobre el tobillo, a la vez que al iniciar el descenso con carga y flexionar las rodillas, se disminuye el ángulo de flexión de la rodilla, protegiendo además de un sobreestiramiento de los gastrocnemios.
y miremos el peso muerto. Entonces, vamos a mirar acá el peso muerto. Ok, entonces el peso muerto me está demostrando que debe ir la barra totalmente rozando o paralela a las tibias, que el movimiento sea desde la cadera y que a partir de ahí vamos a tener en cuenta que si hay una retracción de isquiotibiales, inmediatamente va a influir sobre la pelvis generándome una retroversión y una corrección lumbar. Entonces, ahí va el desplazamiento, el movimiento va hacia abajo, lo vamos a ver acá. Dirección de la carga hacia abajo, dirección del movimiento hacia abajo, estamos mirando esa fase de descenso, pero miren lo que sucedió aquí a diferencia de la sentadilla, la dirección de la contracción va hacia abajo. Es decir, que yo ya no voy a tener como referente la articulación de la rodilla para los isquiotibiales, sino voy a tener en cuenta la articulación de la cadera porque voy a hablar desde el origen. Es un ejercicio excéntrico para isquiotibiales. Por eso acá está la dirección de la inserción y la dirección de la contracción va hacia abajo. Y este es el eje articular de la línea de acción. Y miren acá, todas las cargas vienen acá, perfecto. Acá se van alejando, pero acá se alejaron mucho más. Por consiguiente, aquí está el mayor torque. Aquí es donde hay que tener mayor cuidado, porque es que estamos teniendo el tronco que va para abajo, más el disco, más los discos más la barra que van hacia abajo, y los isquiotibiales en este caso y el glúteo serán los músculos que tendrán que controlar ese torque hacia abajo, generando una fuerza en el sentido contrario que permita frenar el movimiento. Aquí jamás puede haber un trabajo de énfasis lumbar. Si hay un trabajo de énfasis lumbar es porque lo estamos haciendo mal. Entonces, en ese sentido, el estímulo o la solicitación es sobre glúteo y sobre isquiotibiales. Y aquí, miren cómo se comportan los vectores de fuerza. Entonces, el vector de fuerza anidado sobre Y y anidado sobre X, al aplicar las fórmulas trigonométricas con Pitágoras, entonces nos darán realmente si ella está manejando los 115 kilos o está manejando mucho más, producto de que este brazo de palanca es bastante largo con relación a este brazo de palanca que era el que manejaba en la sentadilla. Por consiguiente, un error en el peso muerto en los individuos con retracción de isquiotibiales es la ejecución del movimiento con rodillas extendidas. Claro, si ese sujeto extiende rodillas, el brazo de palanca se aumenta y mayor esfuerzo va a tener que hacer. En estos ejercicios o en este ejercicio se debe realizar con leve flexión de rodillas, pues este acortamiento produce disminución de la curvatura lumbar acompañada de aumento de la cifosis dorsal, generando mayor solicitación compresiva sobre los discos intervertebrales en su parte anterior y fuerza cizallante y tensible en la parte posterior. Por eso decía, no puede pasar que la carga se vaya hacia la lumbar, sino que debe estar centralizada en glúteos y en isquiotibiales. Por tanto, la leve flexión de rodillas va a favorecer la inclinación anterior del tronco sin pérdida de las curvaturas fisiológicas de la columna. El peso muerto, en el peso muerto, la pérdida de la contracción muscular abdominal, es decir, del core, y de la alineación cervical con mirada al frente, con disminución de la retracción escapular y el no mantenimiento de la inspiración con maniobra de Valsalva, generan también aumento de la hipercifosis dorsal y lumbar, con el consabido aumento de la solicitación de la columna lumbar y dorsal. Es decir, debe estar el tronco totalmente rígido y fuerte para poder descender y no puede estar flojo que permita la cifosis. Al realizar estos 4 procesos, ensanchamiento del tórax a partir de la inspiración mantenida, la contracción abdominal permanente para aumentar la presión intraabdominal y el mantenimiento de la retracción escapular y la alineación cervical, van a favorecer aumentar la rigidez del tronco, tórax y abdomen, protegiendo la columna vertebral, la cual va a quedar estabilizada o bloqueada, disminuyendo el riesgo de hernias discales. En el caso de las mujeres, pues ya sabemos que la coxa vara
y el lleno valgo, pues van a ser elementos importantísimos a tener en cuenta para disminuir los niveles de estrés a nivel de la cadera y de la rodilla. Esto que acabo de presentar es una visión muy amplia de lo que puede ser un análisis biomecánico, en este caso puntual de la sentadilla y del peso muerto. Eh, Quiero es que queden muchas dudas, que queden muchos interrogantes y muchos elementos de reflexión en torno a si realmente estamos haciendo bien los ejercicios o si los estamos analizando de manera adecuada. Agradezco nuevamente a SEP por la invitación a este cuarto Congreso Internacional de Fitness, Entrenamiento y Salud. Ya saben, me pueden encontrar por Biomecánica Raya al Piso Manuel Riveros, @BiomoveBM o por el Facebook Biomecánica Manuel Riveros. Fue un placer haber estado con ustedes en el día de hoy compartiendo.